Hello, hello, bienvenidos a otro episodio de Con todo y cansancio. Hoy vamos a hablar de un tema que no es fácil, pero que muchas personas necesitamos escuchar. Cuando un sueño se convierte en una pesadilla. Pero no nos rendimos, porque no todo lo que brilla es oro y a veces aprender duele. Hoy tengo conmigo a alguien que ya ustedes conocen, pero que aparte de ser mi socia, es mi amiga, mi hermana, mi mano derecha, izquierda, pie, mano, todo lo que sea necesario. Es mamá, es emprendedora, dueña de negocios, esposa, hija, y está aquí hoy en día para contarnos cómo Noraika perdió miles de dólares comprando su primera casa y cómo convirtió esa experiencia en fuerza para lograr su verdadero hogar. Hoy yo la voy a estar entrevistando, pero antes de eso, Noraika, ¿cómo estás? Cuéntanos hoy qué tal tu día. Gracias, mi amor. Feliz, como cada episodio, de poder compartir un poquito de nuestras experiencias, de guiar a nuestra comunidad, que me encanta que estamos teniendo mucha interacción. Así que siempre deja tus comentarios y nosotros vamos a estar compartiendo contigo cada una de nuestras experiencias y cómo nosotros hemos también tropezado para que tú tomes medidas con respecto a cualquiera de los temas que compartimos, porque cuando el camino para ti se hace un poquito más fácil, basado en experiencias, pues ya tú sabes cómo caminar con precaución. Así Así que mismo. feliz de estar aquí hoy contigo siendo la entrevistada. Sí, así que vamos a empezar. Yo te tengo muchas preguntas, pero para poder tener un mejor entendimiento de lo que pasó, tenemos que comenzar en el principio. Así que mi primera pregunta para ti es, ¿cómo fue ese momento en el que decidiste que ya era hora de comprar casa? Bueno, Bárbara, primeramente yo vivía en un pueblito de Kissimmee llamado Ponciana y entré a una comunidad donde habían diferentes expositores, personas que exponían lo que hacían, personas que ayudan a la comunidad de cierta manera. En esta comunidad pude encontrar una casa de renta en Tampa y esta casa de renta tenía 2 Airbnb, los cuales pude administrar. O sea, tenía un cash flow, además de mi negocio de reparación de crédito. Pero al año, todos sabemos que los contratos son renovados o no, dependiendo de la dueña de la casa. En este caso, pues la dueña me avisó, incluso con 6 meses de antelación, que no íbamos a renovar el contrato. Aquí yo me pongo a pensar y me pongo a indagar en esta propia comunidad y hay diferentes maneras de adquirir una vivienda. Primeramente, según el tipo de comprador, como vivienda primaria, como comprador repetido, o sea, segunda vivienda, como inversionista y como extranjero o no residente. En este caso, utilizando el presupuesto que tenía en esos momentos, tenía que tener en cuenta varios detalles. El primero, para ser un primer comprador, tienes que tener 2 años de taxe, tienes que cumplir con ciertos requisitos que en ese momento yo no cumplía. O sea, yo tenía 1 año de taxe, pero me faltaba el segundo año. Entonces, la posibilidad de comprar con un 20% de entrada a la casa era una posibilidad que yo podía analizar como inversionista, comprándola de una manera como inversionista, dando el 20%, pues yo fui indagando y entré en una asesoría, por llamarlo de alguna manera, en un entrenamiento donde había un inversionista dando información. Información que para mí en ese momento era muy valiosa porque hay muchas personas que vemos que dicen no te compres la primera casa de tu sueño, cómprate una propiedad que te pueda generar inversiones, que te puedas arreglar a largo plazo. Y bueno, basado en todas estas
clases donde yo participé, pues yo obtuve con mi buen crédito capital de negocio para mi compañía y tenía la posibilidad de invertir durante ese año a 0% ese dinero. Pero ese dinero no me alcanzaba para el 20% de una propiedad de 250,000, de 300,000. Entonces tuve que acudir a un inversionista. Este inversionista y yo tuvimos una primera conversación donde me presentó diferentes propiedades, pero con precios que yo no podía pagar. Ahora bien, apareció una propiedad donde no todo fue claro desde un principio. Sí fue muy claro que yo iba a pagar una parte de ese 20% y el inversionista iba a financiar la otra parte de ese dinero, lo cual yo me quedaría pagando un lease con opción a compra en mi segundo taxe. Quiero que entiendan que si tú no pagas el 20% de entrada, la propiedad no es tuya. Si tú pagas 1% de ese 20%, tú le quedas debiendo al inversionista. Y eso fue lo que yo asumí. Una deuda directamente con el inversionista y un pago de renta mensual. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, pues yo cerré solamente con la información de ese inversionista. Su información fue, ya la casa tuvo una inspección, la casa está en buen estado, la casa está para que tú vivas porque se remodeló recientemente y todo el tiempo yo confié en su palabra. Ahí estuvo el primer error. Que era mi siguiente pregunta. ¿Qué señales ignoraste durante este proceso? Esa siendo una de las señales que ignoraste fue que solamente creíste en él, pero ¿qué otra señal tú crees mirando ahora para atrás que tú ignoraste durante este proceso? Miren, hay un derecho que tenemos nosotros como hispanos y es tener a una persona fuera del ámbito del inversionista o el propietario y fuera del ámbito de la casa de título, y es que tú puedes tener un representante notario que abogue por tus derechos como hispanos y te sirva como traductor a una propiedad o a un documento que tú estás firmando. Y te lo voy a poner porque ahora que yo compré mi casa y basado en esa experiencia, yo tuve esa disponibilidad. Decir que yo hablo solo español, que yo no hablo inglés y que un notario que yo tuve la posibilidad de tener me leyera y me explicara toda la documentación en español. Entonces, simplemente por no entender ese documento que yo estaba firmando, yo estaba confiando en la palabra de la persona que me estaba haciendo la venta. Entre la explicación de un documento tan importante, siempre existen conversaciones que se van fuera de tono y tú vas perdiendo el hilo de lo que se está haciendo. Entonces, ahí fue mi primer error, mi primer bombillito rojo, cuando yo dije, es que no entiendo lo que estoy firmando, pero me quedé callada. Y firmaste. Y firmé. Y me quedé callada conscientemente, confiando en la persona que yo tenía delante. Claro, por supuesto. Ahora cuéntame un poquito más de por qué todo cayó. O sea, compraste, perfecto, financiaste con la persona, con el inversionista. O sea que realmente la casa todavía no era tuya, pero tú te mudaste y estabas pagando una renta hasta poder poner la casa a nombre tuyo. Ahora cuéntame qué pasó cuando te mudaste. ¿Qué fue lo siguiente que sucedió en lo que te mudaste a la casa? Primeramente, la casa estaba para vivir, no tenía liqueo en el techo, o sea,
pude mudarme bien con mis hijos, pero empezaron los problemas hidráulicos, problemas eléctricos, problemas que tú ponías y enchufabas la olla del arroz y ponías otra cosa en la corriente y se iba la luz. Problema que tú te empezabas a bañar y salía un poquito de agua caliente, que eso sí lo pude ver antes de mudarme, pero cuando te pasabas 2 minutos con la pila abierta, ya no había agua caliente. Entonces, como inversionistas, como dueña de negocio, yo me siento a conversar con el inversionista y le digo, mira, las personas que te ayudaron a remodelar esta casa hicieron un mal trabajo porque no funciona el agua caliente y tampoco hay electricidad. Y me acabas de decir que el guarejire, o sea, lo que da el agua caliente, era nuevo. Entonces el problema no es de lo que da el agua caliente, el problema está dentro de las propias tuberías. No, esa brigada yo la despedí, esa brigada trabajó mal, me disculpo contigo, pero esas fueron las cosas que fueron sucediendo y al final, bueno, ellos hicieron todo bien, no hicieron todo bien. Mi esposo tuvo que hacerse cargo de la situación, viendo a ver qué pasaba con la plomería y cuando quitamos la ducha, no sé cómo se dice, el shower, de la pared, cachán, todo estaba lleno de moho, todo estaba mal conectado. Ahí se tuvo que seguir indagando toda la casa para las conexiones que había que hacer para la cocina y los baños. Era un 3 con 2. Y ahí nos dimos cuenta de que todo estaba mal, de que todo debajo de las paredes estaba podrido. Entonces, ya ahí hay 2 bombillos rojos. No, ya ahí hay como 7. Como 7. Tienes que llevar sí o sí tu propio inspector. No puedes confiar en que ninguna persona que te está vendiendo la casa lleve un inspector. Así seas primer propietario o inversionista. Porque si tú eres inversionista, tienes que saber cómo estás si vas a vivir. Si vas a comprar para remodelar sin vivir, no tienes ni que ver la casa. O sea, no tiene porque lo vas a arreglar todo tú. Pero en este caso, yo iba a vivir con mi familia. Yo iba a vivir con mis hijos, con mi mamá. O sea, que íbamos a vivirla hasta que yo estuviera preparada para poder refinanciar, para poder pagar, pero con esas condiciones ni un banco me iba a financiar. No, y que tampoco podías vivir ahí, la casa estaba prácticamente cayéndose en pedazos, estaba podrida, tenía una fachada solamente. Y Nora, durante este proceso, ¿qué fue lo que más te dolió perder? ¿El dinero, ilusión, tu seguridad? ¿Qué fue lo que más te dolió? Mira, me dolió, el dinero va y viene. Yo tenía un negocio en Cuba con mi mamá y después del COVID todos sabemos que los negocios físicos fueron a piso. Los negocios van y vienen. El dinero va y viene. Yo le prometí a mis hijos una estabilidad en ese momento. Nos mudamos para tener un techo. Entonces, emocionalmente, a mí me impactaron 2 cosas. Una, que una persona que da charlas, una persona que supuestamente está educando a la comunidad latina, una persona que supuestamente te está diciendo a ti cómo invertir, se haya burlado de mí y de mi falta de conocimiento en ese tema. Una persona que te está guiando, te tiene que explicar los diferentes escenarios, porque nosotras tenemos clientes y sabemos qué podemos decir y qué no podemos decir. Precisamente, ¿para qué? Para dormir tranquilo todas las noches. Entonces, lo que vemos
todo lo que brilla no es oro. Y lo que vemos en personas que te dicen que te van a ayudar, que te van a educar y que después todo es una mentira, estás utilizando al latino, al indocumentado, al que no tiene cómo defenderse. Porque cuando fui a buscar un abogado me pidieron casi $4,000. Entonces, es doloroso pasar, que tu familia pase por eso sin necesidad, que no te digan la verdad desde un comienzo y tú decides. Yo te puedo decir, como le digo muchas veces a mis clientes, yo no te puedo hablar de tiempo, porque el tiempo depende de los buros de crédito. Yo te puedo hablar de mi trabajo yo te lo garantizo, pero yo no le puedo decir a un cliente, en 3 meses yo te limpio tu crédito. No existe. Para mí, respeto todo lo que habla cualquier persona que nos pueda escuchar bajo su compañía, bajo el servicio que ofrezca. Yo lo respeto, pero respeto a quien está delante de mí. Y si yo me iba a convertir en una colaboradora, en una persona que también ayuda a tu comunidad, no tenías por qué haberme hecho eso. Pero además, también es doloroso que se lo hagas a otros latinos por falta de conocimiento, no saben defenderse. Tal vez por tener un mal crédito no se hubieran podido ir como yo me fui. Tal vez sin una economía estable te tienen que estar en una casa podrida. Tal vez tienen hijos, tal vez no tienen documentos legales. Entonces, estás jugando con la humanidad. Claro, y me acabas de decir ahora mismo que sí te fuiste por tener buen crédito. ¿Qué se sintió y cómo fue tener que irte de tener tu primera casa a un apartamento? Mira, yo sentí frustración, sentí mucho dolor, pero me sentía tranquila. Primeramente, porque cuando tú tienes conocimiento, tú sabes que vas a salir de cualquier bache, porque he estudiado, me he preparado y sé que con mi buen crédito yo iba a poder conseguir un lugar, que mis hijos no iban a estar en la calle ni debajo de un puente. Automáticamente comencé a buscar opciones. Me renté en un apartamento, no tuve que dar down payment. O sea que mi buen crédito me ayudó a que la decisión que yo tomara fuera más fácil para yo poder lograr no estar en la calle, Claro. para yo poder lograr irme hasta que yo fuera empezando de cero, nunca digo, porque ya cuando tienes un conocimiento no empiezas de cero, empiezas sin algo, pero no de cero. Y me daba única y exclusivamente para pagar la renta hasta que yo siguiera trabajando. Pero que me derrumbé, sí. Tuve que explicarle nuevamente a mis hijos el cambio por lo que era, qué estaba sucediendo. Entonces se rompen muchas cosas internamente porque confié en una persona que es inversionista. Confié en una persona que prepara a otras personas. Confié en una persona que estaba en una oficina, en una casa de títulos. Entonces, todas esas cosas te alumbran y te dicen, para la próxima, yo voy a tomar pasos seguros, me voy a preparar mejor, voy a buscar información, ¿qué debo de hacer antes de comprar mi primera casa? Como te lo mencioné anteriormente, no era una inversión como estuviese la casa, porque eso también se puede hacer cuando tú la vas a reparar para rentar o para vivirla. En este caso era una inversión para vivir hasta que yo pudiese rentarla y comprarme otra casa. Entonces, emocionalmente fue peor que perder el dinero que perdí, que además después por mi buen crédito lo vuelvo a recuperar. Claro, no, de verdad que tremendo, tremendo caso y tremenda historia lo que pasaste. ¿Hubo un momento o algún momento después de que pasaste todo esto que pensaste que nunca ibas a poder tener
una casa de verdad, tu propia casa? Mira, yo creo que yo nunca digo nunca, porque yo me puedo caer hoy y lloro pero siempre, incluso entre lágrimas, pienso cómo yo voy a tomar una decisión para esta situación. Entonces, pongo varios escenarios, escribo muchísimo, busco lo positivo. Yo digo que yo nunca pierdo, o gano o aprendo. Esto fue un aprendizaje muy fuerte. Sabía que podía lograr mi casa en algún momento, sí, porque tengo muy buen crédito, mis taxes fueron muy bien hechos y entonces ya dependía de tomar la decisión de saber que voy a estar en este apartamento de paso y con los entrenamientos, con las personas adecuadas, con personas que me fueron guiando y yo empecé a aprender de otro tipo de personas, no con mentiras. Entonces ya fueron dándome el aliento y la fortaleza de decir, tú puedes, sí, lo puedes lograr, hasta que se logró, gracias a Dios y gracias a todas las personas que hicieron posible que esto se lograra. Incluso cómo buscar esa propiedad, que tenía que tener la propiedad que yo no quisiera. Una lista que me hizo una amiga muy querida que la adoro. Tú sabes que esto es contigo. Que no tuviera tanque séptico, que si tenía asociación que fuera muy pequeña, porque la asociación también era lo que yo quería, dependiendo de lo que yo quería. Quería que fuera 3 con 2, porque tengo 2 hijos. Quería que tuviese patio, porque tengo un perrito. No quería que tuviese seguro de inundación. Entonces, ya con todas estas características, fuimos buscando una casa que cumpliera con nuestras expectativas. Siempre con nuestras realtor de la mano, porque cuando tienes un realtor, ese realtor te ayuda en la guía, en la documentación correcta, en la interacción con el dueño de la casa o con la realtor que está a cargo de esa casa. Entonces, la guía, la experiencia y la documentación necesaria, si es con un realtor, siempre es mucho mejor. Entonces, ya fue un pacto, como digo yo, pero sí se logró y estoy muy feliz por eso. Ahora a preparar un nuevo presupuesto y siempre teniendo en cuenta que el apartamento, si lo dejo, tendría un elemento negativo en mi crédito. Así que ahora el apartamento puede cambiar de dueño, pero nunca irme, porque eso puede afectar mi crédito incluso por 2 años, aunque lo elimine de mi reporte de crédito. Entonces, cuando incumplo con un contrato, puedo tener algún elemento negativo y esa no es la idea. Así que Claro. ahora buscar otra solución para esta situación actual. Claro, ¿y cómo fue ese momento en el que dijiste, ahora sí, esta casa sí es mía, con tu nueva casa? Todavía no lo creo. Pero mira, pasé por diferentes etapas durante la aprobación de la casa. Primeramente hablando con Lender, buscando la casa que cumpliera con todos estos requisitos, con mi objetivo principal. Entonces ya después que tú entras a la casa, te da mucha alegría, pero te da mucho miedo también, porque ya es tu casa, ya es una responsabilidad financiera, ya eres tú el que tienes que arreglar todo lo que pase, ya no es el dueño de la casa. Por eso, para tener una casa tienes que tener estabilidad, sobre todo en tu finanzas. Si todavía no estás preparado, debes prepararte. Es mejor que sigas en tu renta. Ahora, yo pienso que para pagarle renta a otra persona,
pago mejor mi casa. Porque cuando pagamos renta, literal, estamos regalando el dinero. Estamos tirando el dinero a un saco vacío. Entonces, dependiendo de tu propósito, dependiendo de tu meta, yo siempre le aconsejo a las personas, cómprate tu casa. Tenlo como prioridad, porque al final no vas a vivir en la calle, vas a vivir rentado. Y antes de pagarle a otra persona por sus sueños, págate el tuyo. Prepárate, mantén un buen puntaje de crédito, prepara tu presupuesto y entonces vas a poder lograrlo. Así que yo feliz, feliz el 14 de julio del 2025. No, y felicidades porque a pesar de todos los tropiezos y todas las cosas que ha pasado, no te has detenido, has seguido, has luchado, has aprendido de los errores y continuado para hacer las cosas mejores. Ahora te pregunto, ¿qué le dirías hoy, después de que sabes todo lo que ya sabes, a la Noraika de hace un año atrás que se lanzó por esa casa sin saber todo lo que sabes hoy en día? Yo le diría que a veces para aprender hay que tropezar. Desafortunadamente, todo el mundo no te dice la realidad de las cosas y te toca tropezar tú mismo. Yo le diría que si se equivocó, es válido también equivocarse, pero que aprendimos juntas. Y pues de eso se trata la vida. La vida no es todo color de rosa, la vida no es todo lo bueno, la vida tiene también sus espinas como las flores. Y siempre que te caes, analiza, sacúdete y levántate con más fuerza. Porque tienes que pasar por eso o tienes que escuchar la historia de alguien como hoy estás escuchando tú la mía para decir, bueno, cuando vaya a comprar mi casa no voy a pasar por esto. Yo fue una decisión muy apresurada que tuve que tomar en muy poco tiempo, que prácticamente 5 meses antes que te diga que te vas de la renta, que no puedes, es poco tiempo, porque las conclusiones que yo saqué fueron, si me voy de renta para una casa, me piden mes de entrada, mes de depósito y mes de renta. Eran casi $10,000, porque además tenía que buscar una casa de 3 cuartos y 2 baños, obligado, ¿ok? Entonces, antes de pagar $10,000 para rentarme mes tras mes, prefiero esos $10,000 darlo de inicial a un inversionista hasta que yo cumpla los otros requisitos, como los segundos taxes, y poder comprar. Claro. Pero fue muy poco el tramo del tiempo en que tuve, primero para conocer a esa persona, segundo para saber en qué ámbito se movía, con qué tipo de clientes, cómo era su historial. Entonces, lo vi una vez en una presentación y confié plenamente. Eso no lo podemos hacer tampoco. Ustedes nos ven, ustedes participan con nosotros en clase, ustedes ven testimonios, ustedes ven todo lo que nosotros hacemos, cómo trabajamos, y ahí tú vas a tener una referencia. Y puedes ir buscando otras opciones para que encuentres a la persona que conecta contigo. Pero cuando ya vemos una persona que te está diciendo mentira y otra mentira, ahí no es. Correcto. Voy con mi última pregunta y es, ¿qué le dirías a cualquier mujer que nos está escuchando ahora mismo que está a punto de firmar algo sin entenderlo, solo porque tiene miedo a quedarse sin nada o simplemente porque no quiere, no tiene miedo a hablar y a decir o a preguntar porque no entiende? Mira, yo le diría siempre a las personas que cuando no sepas algo, lo preguntes. Y no te quedes con una sola opinión. Busca varias opiniones que te ayuden a entender lo que estás haciendo antes de hacerlo. Actuar por emoción te puede costar muy caro y muchas veces somos emocionales.
Lo mismo en una situación de, de esta índole tan difícil, o en una situación familiar, en una situación de un contrato de un negocio. ¿Por qué? Porque mañana te puede pesar. Haz todas las preguntas. Si no sabes inglés, búscate una notaria en español, pero busca tu propio equipo, tu notario, tu realtor, tu coach, tú, la persona que te va a dar el consejo, tu consejero, quién lo ha logrado, cómo lo logró. ¿Por qué? Porque ellos van a abogar por tus intereses. Entonces, nunca te quedes con lo que te dice la persona interesada en que le compres, solamente con él, nunca te quedes. 100%, 100%. Y otra cosa también, y ya esto viene de la generación Z, hola, lo siento, si no tienes tiempo para conseguir a alguien porque tienes que firmar algo inmediatamente, vete para nuestro amigo ChatGPT y pregúntale qué hay bueno aquí, qué hay malo, qué debería estar mirando, dime todo sobre este contrato y nunca firmes algo sin estar 100% segura de lo que estás firmando, incluso las letras pequeñas son sumamente importantes. Yo también tuve una situación donde querían venderme una casa, incluso pagué un dinero y cuando me senté realmente a leer todo, la persona me había hablado maravillas, estrellas y luces y todo, y era un muy mal negocio, muy, muy mal negocio. Gracias a Dios, la diferencia es que yo estuve a tiempo, yo me di cuenta a tiempo, pero obviamente no podemos dejar de contar estas historias donde sí hemos pasado, en el caso de Noraika, por situaciones muy, muy malas. Y a veces pues los errores no se miden en dinero, sino en cuánta fe nos robaron, ¿sabes? Ese sentimiento de no poder confiar en alguien, de no poder sentir como que nunca estás a salvo porque siempre alguien está mirando por los intereses de ellos única y exclusivamente, es bien feo. Pero cuando te levantas ya no eres la misma. Y este es el caso de Noraika. En este episodio no solamente estamos hablando de una casa, estamos hablando también cómo podemos reconstruir desde cero o como dijo ella, no desde cero porque ya con el conocimiento, pero cómo reconstruir cuando nos fallan. Si tú estás pasando por algo parecido a esto, créeme que no es el final, aunque sientas que puedes estar pasando por el peor momento de tu vida en estos instantes, no es el fin del mundo. A veces perderlo todo es el principio de una nueva forma de ganar. Eso es así, Barbarita. Entonces, pues aquí está esta historia hoy, que espero que te hayas llevado toda la idea esencial, donde sí podemos pasar diferentes situaciones por falta de conocimiento, pero donde también tienes que aprender a levantarte, también tienes que aprender a decir, si esta es mi meta, voy por ella, no te rindas, no busques excusas. Todos pasamos por diferentes situaciones y hay que buscar siempre la mejor solución o la más adecuada para que tú te protejas, no salgas dañado, no pienses que es lo último. Teniendo salud, que hay muchas personas que no la tienen hoy en día, teniendo tanto conocimiento como mismo tú dices, hasta ChatGPT, tenemos que buscar herramientas. Tenemos que buscar herramientas y tenemos que buscar la forma de no rendirnos, no tener excusas, no ver lo peor de la situación, sino qué aprendí y cómo lo puedo mejorar. Y con eso quiero que se queden hoy. 100%. Además, piensen muy bien, no tomen decisiones financieras desde la prisa o la desesperación. No confíes en promesas sin contratos claros. Asesórate siempre con profesionales. A veces lo barato sale caro, pero lo que aprendes es invaluable. Y recuerda que puedes empezar de nuevo, incluso si lo perdiste todo. Si esta historia te tocó, porfa, compártela con alguien que necesite escuchar, que sí se puede empezar de nuevo. Y si tú también tuviste una experiencia donde aprendiste a la mala, por favor, déjanos saber en los comentarios, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones todos los miércoles en la mañana cuando
soltamos nuestros episodios y también tenemos un chat en WhatsApp donde hablamos de cada episodio, si tienes dudas, preguntas y demás. Así que también te esperamos por allá. Gracias por estar aquí con nosotros otro miércoles. Gracias, Noraika, por abrir tu corazón y contarnos, porque yo sé que no es fácil admitir y aceptar que te equivocaste y que cometiste un error y que te engañaron. Y a veces es muy, muy, muy difícil, pero tú estás aquí el día de hoy con la frente en alto contándonos porque sabes que esto le puede ayudar a alguien más. Entonces te agradezco mucho que estés aquí con nosotros siempre. Te agradezco por ser mi amiga, mi hermana, mi todo y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Bye. Bye bye.